¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de ecuaciones diferenciales y ahora veremos una pequeña introducción a este curso. Y obviamente lo primero de lo que tenemos que hablar en este curso pues es de qué es una ecuación diferencial, que es lo primero que tenemos que ir reconociendo. Una ecuación diferencial, obviamente, primero que todo, es una ecuación. Acordémonos que una ecuación es una expresión en la que hay un igual. Por ejemplo, si tenemos 5x igual a 7, esto es una ecuación. No es una ecuación diferencial, pero es una ecuación. ¿Por qué? Porque todas las ecuaciones tienen el signo igual y tienen variables, o sea, tienen letras. Al igual que la ecuación diferencial. Entonces, es una ecuación que relaciona una función, o sea, dentro de esa ecuación diferencial, bueno, esta no es diferencial, pero dentro de la ecuación diferencial vamos a encontrar funciones que la función es la variable dependiente. Además vamos a encontrar su variable, o sea, las letras. Ya les voy a hacer un ejemplo. O variables porque acordémonos que se puede trabajar con una o varias variables, que son las variables independientes. Y además lo más clave de todo es que obviamente en la ecuación diferencial tenemos que encontrar sus derivadas. Eso es lo clave para reconocer más que todo una ecuación diferencial, que vamos a encontrar en algún lado derivadas. Vamos a verlo aquí con ejemplos. Entonces, ya sabemos que una ecuación diferencial relaciona la función con la variable y con las derivadas. ¿Cómo se reconocen las funciones en matemáticas? Pues la forma más típica de escribir una función es así: f de x o f de t, cuando trabajamos generalmente con el tiempo, o f de alguna letra. Generalmente las más usadas son la x, la t, la u y la v, o sea, encontraríamos f de u o f de v, o también puede cambiar la letra, ¿no? Por ejemplo, puede ser otra función, la función g de x, ¿sí? Pero generalmente lo más usado es esto. Además, acordémonos que f de x es lo mismo que decir y, ¿sí? Entonces, si ustedes se encuentran en una función f de x igual a algo, ustedes pueden fácilmente borrar f de x y en lugar de f de x escribir y no hay problema porque pues obviamente esto es igual, ¿no? Entonces, así se reconoce una función. ¿Cuáles son las variables? Como miren que aquí dice f de x, pues aquí nos está diciendo que la variable va a ser la letra x. O, por ejemplo, aquí nos dice f de t. Esto quiere decir que la variable en esa función va a ser la letra t. Aquí, como dice g de x, tiene la misma variable, la variable x. Y generalmente cuando encontramos la letra y, generalmente lo más probable, un 99% de las veces, está con la variable x, aunque podemos encontrarla con otras variables. Generalmente, vuelvo a decirles, cuando encontramos la y, es la x, pero ustedes pueden encontrar también otras letras. Lo más probable es que sea la x. Ahora, también vamos a encontrar sus derivadas. Entonces, ¿cómo se escribiría la derivada de esta función? Acordémonos que se escribe esta misma función, pero con una comita en la parte superior. Esta es la derivada de esa función. Obviamente aquí escribiríamos f de t, pero derivada, lo mismo aquí, g derivada con una comita, o la y, cuando derivamos la y, acordémonos que escribimos y derivada. Otra forma de escribir la derivada, por ejemplo, f de x es lo mismo que si escribimos derivada de y con respecto a x, ¿sí? O esto es lo mismo, ¿no? Como f de x es lo mismo que y, entonces también al igual, la derivada de f de x o la derivada de y es lo mismo que si decimos derivada de y con respecto a x. Entonces, si en una función encontramos, o más bien, si en una ecuación encontramos todas estas características, ya sabemos que nos enfrentamos a una ecuación diferencial. La forma más fácil de verla es que en algún lugar va a aparecer esto, la derivada, ¿sí? Si no aparece la derivada, obviamente también puede aparecer la segunda derivada, la tercera o la cuarta derivada, por ejemplo. Puede aparecer en algún lugar de la ecuación la segunda derivada o, por ejemplo, la tercera derivada que se designa con 3 comillas, ¿no? En la definición de ecuación diferencial, generalmente los libros la dan de esta forma, ¿sí? Es una ecuación en la que vamos a encontrar las variables, las funciones y cualquier derivada, la primera derivada o la segunda derivada o tercera o cuarta o quinta, hasta cualquier tipo de derivada, la derivada
n, ¿sí? Bueno, esto es una n. Y ahora vamos a ver algunas ecuaciones para que aprendamos a reconocer cuáles son y cuáles no son ecuaciones diferenciales. Como les decía, lo más básico para saber qué es una ecuación diferencial, pues primero es ver que sea ecuación, o sea que esté el signo igual. Todas estas son ecuaciones porque tienen el signo igual y obviamente además tienen letras, pero además deben encontrarse en algún lado de la ecuación alguna forma de escribir la derivada. Entonces, esta es una ecuación diferencial porque es una ecuación en la que encontramos una derivada. Aquí es una ecuación diferencial en la que encontramos también una derivada. Aquí otra ecuación diferencial porque es una ecuación. Esta es una diferencial, pero ya esto quiere decir la segunda derivada, ¿no? Se puede escribir con el número 2 aquí arriba o con dos comitas. Como incluye alguna derivada, entonces esta es una ecuación diferencial. Esta no es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque es una ecuación, pero en ningún lado está escrita la derivada de una función. Entonces esta no es una ecuación diferencial y esta sí es una ecuación diferencial porque relaciona la función con la derivada, incluso con la segunda derivada. Ahora vamos a hablar de otra cosita que nos interesa mucho, que es resolver una ecuación diferencial. ¿Qué es resolver una ecuación diferencial? Bueno, antes de hablar de esto, les voy a recordar, por ejemplo, si yo quiero resolver una ecuación, por ejemplo, x más 3 igual a 5, ¿qué es resolver esta ecuación? Resolver esta ecuación es encontrar un valor para la x que haga que esto sea verdad, ¿sí? Que esto que está escrito sea verdad. Por ejemplo, yo puedo decir que una respuesta, o la respuesta más bien de esta ecuación es que la x es igual a 2. ¿Y por qué esa es una respuesta de la ecuación? Pues porque esto satisface esta ecuación. O sea, yo estoy diciendo que si reemplazo la x con el número 2, esto va a ser correcto. Entonces, ¿cómo hace uno para verificar si sí está bien resuelta la ecuación? Pues simplemente verificando que esto es verdad. Yo estoy diciendo que si la x vale 2, esto es verdad, pues reemplazo la x con el número 2. Aquí nos quedaría 2 más 3 igual a 5. 2 más 3 es 5, que eso es obviamente igual a 5. Entonces estamos viendo que esta sí es la respuesta de esta ecuación. Pero obviamente estas eran ecuaciones sencillas, que son ecuaciones de primer grado. Pero en las ecuaciones diferenciales ya no vamos a encontrar el valor de una letra, sino lo que vamos a hacer es encontrar una función que satisfaga dicha ecuación. Entonces vamos a realizar un ejemplo de cómo mirar si una solución sí es solución de una ecuación diferencial. Aquí tenemos una ecuación diferencial que ¿cómo se reconoce? Pues porque tiene la derivada. Acordémonos que esto se puede escribir más fácilmente como, acordémonos que f de x es lo mismo que y, entonces voy a escribirlo como y derivada es igual a 3y sobre x. Entonces esta es una ecuación diferencial y esta es exactamente la misma ecuación. Supongamos que ya resolvimos la ecuación, que obviamente eso lo vamos a ver en los siguientes videos, cómo resolver una ecuación diferencial. Supongamos que ya la resolvimos y el resultado me dio que y era igual a x al cubo. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si esto sí es la solución de esta ecuación diferencial? Pues tenemos que mirar si esto sí satisface esta ecuación. ¿Cómo lo haríamos? Al igual que con lo de la x, lo haríamos reemplazando en esta respuesta acá. Pero miren que aquí no dice, bueno, esta es la función que yo estoy diciendo que es respuesta de esta ecuación. Pero entonces, ¿cómo haríamos para verificarlo? Aquí dice y derivada. Entonces aquí tengo que escribir la derivada de la función que yo estoy diciendo que es la respuesta. Bueno, este es un ejemplo cortico. A esto les voy a explicar más detenidamente esto de cómo verificar una ecuación diferencial en el siguiente video, donde voy a hacer la segunda parte de la introducción. Entonces, aquí rápidamente, como yo quiero reemplazar aquí con la función que dije que es la solución, aquí dice y derivada, esto es y. Entonces, ¿cómo hago para encontrar la derivada? Pues hallo la derivada. Entonces, y derivada sería igual a derivar esto. Acordémonos cuál es la derivada. La derivada de x al cubo es bajar el exponente y restarle 1. Entonces, si reemplazamos en esta ecuación con lo que tenemos acá, nos quedaría de la siguiente forma. Y derivada. ¿Qué es la y derivada? La y derivada es 3x al cuadrado. Entonces, aquí reemplazo. 3x al cuadrado es igual. Si ven, miren que estamos reemplazando. Aquí dice 3 por y, o sea, 3 por, pero la y es la función, o sea, la y es x al cubo, dividido entre
X. Entonces, si al hacer esta operación me da esto, o sea, si me da una igualdad verdadera, es porque esta sí era la solución de esta ecuación. Aquí pues lo fácil es eliminar una X con una de las tres que están arriba, entonces aquí nos queda 3X al cuadrado, igual, y aquí nos quedaría 3, y al eliminar una de las X con esta de abajo nos queda X al cuadrado. Como nos dio 3X al cuadrado igual a 3X al cuadrado, quiere decir que esta sí es la solución de esta ecuación. ¿Por qué? Porque esta es una función que satisface esta ecuación diferencial. Y por último vamos a hablar de una de las clasificaciones de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales con respecto al número de variables que están derivadas dentro de esa ecuación se diferencian entre ecuación diferencial ordinaria, que generalmente en los libros uno ya se acostumbra a escribir EDO, ¿sí? Para no escribir ecuación diferencial ordinaria. ¿Y qué es una ecuación diferencial ordinaria? Es una ecuación que contiene derivadas respecto a una sola variable independiente, o sea, contiene derivadas con respecto a una sola letra. Y aquí tenemos algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, espero que no estén muy desordenado. Aquí tenemos una ecuación diferencial ordinaria porque aquí la derivada está solamente con respecto a X, no hay más. Aquí tenemos la derivada que generalmente, como les decía, esto es derivada de Y con respecto a X. Lo mismo aquí, tenemos solamente derivadas de la función Y, que generalmente es con respecto a X. Aquí, bueno, algo que me acordé escribiendo aquí es que una de las ecuaciones diferenciales yo les escribí el cuadrado acá, pero no el cuadrado acá, pues cuidado porque creo que lo escribí mal. Debí haberle escrito el cuadrado aquí a la X, ¿no? El cuadrado no, porque quiere decir segunda derivada, ¿no? Entonces, aquí está la segunda derivada con respecto a X, aquí está la primera derivada con respecto a X y aquí está la Y, pues que es la función, ¿no? Entonces, como contiene derivadas solamente con respecto a una sola variable, estas son las ecuaciones diferenciales ordinarias, que es obviamente lo que vamos a ver en la primera parte del curso. Y el otro tipo de ecuaciones diferenciales son las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que se escribe de esta forma, ecuación diferenciales parciales. Y son las ecuaciones que contienen derivadas parciales, por eso se llaman parciales, de una o más variables independientes. Y aquí les escribí dos ejemplos de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que son estas. ¿Cómo se reconocen? Y miren las diferencias. En este caso miren que esta derivada está con respecto a t y luego tenemos otra derivada con respecto a x. Entonces aquí ya se ve que son derivadas parciales, una con respecto a una letra o a una variable y la otra con respecto a otra variable. Aquí tenemos la segunda derivada de z con respecto a x. Y aquí tenemos la segunda derivada de z con respecto a y. Entonces tenemos con respecto a dos variables. Por eso esta es una ecuación diferencial o son dos ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Como les decía, los invito a ver el siguiente video para que veamos cómo saber si una solución sí es solución de una ecuación diferencial, para ya entrar en forma a ver los diferentes tipos de solución de ecuaciones diferenciales. En este caso no les voy a dejar ejercicio de práctica porque eso lo vamos a ver en esos siguientes videos de los que les hablo. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos videos recomendados. Y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.